Bienvenidos y bienvenidas a Más Allá del Mostrador, un podcast de farmacia de Pedro Vidal y Pedro Fornés. Escuchen y sobre todo vean. Pues bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá del Mostrador, el podcast donde hablamos de farmacia de personas y de cómo se construyen proyectos que van mucho más allá de vender medicamentos. Pedro Vidal, mi compañero de Más Allá del Mostrador y posicionado en un lugar diferente hoy. Cuéntame, ¿por qué? Hola Pedro, pues muchas gracias. Y sí, hoy en vez de ser entrevistador junto a ti, soy entrevistado porque vamos a hablar acerca del proyecto y la farmacia Vidal junto a mi hermano y socio Fernando. Bueno, qué hermano y qué socio tienes, ¿eh? Qué envidia. Sí, no me puedo quejar, la verdad. No, para nada. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias, Pedro. Tenía muchas ganas de venir aquí a charlar con vosotros. Bueno, te hay que decir que Fernando lleva bastante tiempo queriendo venir a Más Allá del Mostrador, aquí el podcast de tanto de tu hermano como mío. Y siempre buscábamos pues la opción. Estuviste a punto de venir, pero bueno, por X o por Y no se pudo. Y hoy es tu gran día y vuestro gran día junto a tu hermano. Entonces, bienvenido. Sí, os valoro mucho y me encanta el proyecto que estáis haciendo y creo que lo hacéis muy bien, chicos. Bueno, gracias. Bueno, aún queda mucho recorrido. Os voy a presentar. Venga. Y luego, bueno, primero voy a presentarme a mí. Soy Pedro Fornés, farmacéutico comunitario y titular de la farmacia Fornés. Y hoy tengo el enorme placer de compartir este espacio con dos grandes profesionales y compañeros, sobre todo y amigos. Pedro y Fernando Vidal, ya presentados, farmacéuticos titulares de la farmacia Vidal, situada en la plaza Miquel Dols. Si me equivoco en algo, me vais corrigiendo. Sí, pero por ahora perfecto. Vale, gracias. Farmacia Vidal no es una farmacia más. Me encantó, eso lo leí en vuestra página web. Y luego me cuentas. Es una farmacia con alma, con historia y con una profunda vocación de servicio. Más de 60 años, se dice pronto. Cuidando a su barrio y siendo punto de referencia humano y profesional para generaciones de pacientes. Yo doy fe, esa farmacia siempre hay una barbaridad de gente espectacular por el servicio que dais. Todo empezó en el 1960 cuando su abuelo, don Pedro Vidal Clar, levantó por primera vez la persiana de la farmacia en el barrio de Son Canals, ¿correcto? Entre Pedro Garau y Son Gonleu no solo dispensaba medicamentos, escuchaba, acompañaba y se ganaba la confianza de un barrio que apenas comenzaba a tomar forma. Después llegó su hijo Jaime Vidal, menudo portento. La verdad es que hablas de Jaime Vidal en Palma y es una referencia, ¿no? Dejadme explicároslo. Que fue un verdadero pionero. ¿Por qué? En una época en la que la mayoría seguía con papel y boli, él apostó por los primeros ordenadores, automatizando procesos con una idea clara, ofrecer un mejor servicio con más eficiencia y mayor capacidad de respuesta para los pacientes. ¿Es correcto? Correctísimo. Sí. Y hoy, pues más allá, ¿no? Esa visión la continúan sus nietos, Pedro y Fernando, sus nietos no, sus hijos y nietos, evidentemente, que han llevado a la farmacia al siglo XXI con tecnología de vanguardia, robots que preparan pedidos, inteligencia artificial para la gestión de stock, un enfoque innovador en todos los procesos, pero sin olvidar nunca lo que es más importante y sobre todo Fernando lo tiene claro, mirar a los ojos, escuchar y estar cuando se les necesita. Por favor, contarme todo esto que es. Bueno, pues es el proyecto de la farmacia Vidal. Es un proyecto que, como tú bien has dicho, ya tenemos 60 años de historia y hacemos pues lo que se ha estado haciendo en la farmacia desde el día 1, atender a las personas del barrio y dar el mejor servicio posible. Pero sobre todo hoy quiero que me habléis sobre gestión, sobre innovación, que habéis innovado muchísimo los dos. Consejo farmacéutico, Fernando, yo creo que la innovación es tu hermano Pedro, que esto es un innovador nato y tú eres un consejo farmacéutico, vamos, atención, consejo. De cuna, totalmente. El relevo generacional, operativa diaria, sobre todo Pedro y Fernando, y mucho más. Y todo eso más allá del mostrador. Empezamos muy fuertes. Voy contigo, Pedro. Decís que no queréis ser una farmacia más, sino la que elige el paciente. Me encanta esto. Por favor, ¿cómo haces y cómo se traduce esa filosofía en la gestión diaria de la farmacia? Bueno, nada más empezar, nosotros lo que intentamos buscar fue, por un lado, defender dos marcas. Por un lado, la marca farmacia, que está representada por la bata blanca, la cruz verde, los profesionales de salud a pie de calle que
cualquier persona puede consultar. Y luego, por otro lado, teníamos que defender la marca Vidal, que es por qué elegir Farmacia Vidal en lugar de otros espacios de salud. Entonces, a partir de esta idea, nosotros queremos posicionarnos como un espacio de salud personalizado y sobre todo muy centrado en la zona nuestra de influencia del barrio de Son Canals, Son Gotleu y Pedro Garau. Y un poco esto es la idea de que vean que no únicamente somos un sitio donde se dispensan medicamentos y productos sanitarios, sino que hacemos una atención completa a cada paciente que viene. Hombre, y tengo que decir que nuestra amistad, hoy que tengo la oportunidad de entrevistarte, que creo que es un honor junto a tu hermano Fernando, nace pues un poco por nuestros padres y demás, y tengo que decir que tú eres una persona que tiene muy claro dónde quieres la farmacia dentro de 10 o 20 años, ¿no? Y por eso, tanto a ti, Fernando, como a ti, Pedro, os admiro mucho porque hay muchas farmacias que van dando tumbos. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Es decir, un día van por aquí y dicen, no, esto no funciona por aquí, vamos a ir por acá. Y luego pues no tienen una idea clara, ¿no? Tú desde que agarraste la farmacia, incluso convenciendo a tu padre de cómo tenía que ser el modelo de Farmacia Vidal, lo tuviste claro desde que te conocí, que fue en el 2020, me parece, 21, ¿no? ¿Cómo nace eso? ¿Cómo es que haces que todo nazca y que lo tengas todo tan claro? Evidentemente formándote, pero ¿cómo lo tuviste tan claro siempre desde el primer momento? A ver, desde el primer momento, lo primero que hice es analizar y mirar qué sucedía y observar qué consumía la población de donde estaba la farmacia, qué es una farmacia, dónde aportamos valor y dónde no aportábamos valor. Y entonces, a partir de ese buen diagnóstico, una vez ya bien elaborado, ya pasamos a la parte más estratégica de visión y de posicionamiento de la farmacia, y luego a partir de esa estrategia, que es lo que tú bien has dicho, que ya tenemos claro hacia dónde hay que ir, ya el resto cae por sí solo, porque ya tenemos claro que esto en Farmacia Vidal se hace y esto en Farmacia Vidal no se hace. Por lo tanto, luego la operativa diaria es mucho más sencillo para... ¿Y qué tal la transición con papá? Con vuestro padre. ¿Qué tal ha ido? ¿Ha sido las transiciones ¿Quieres explicarla tú difíciles, o explico yo cómo empezamos? La transición ha ido muy bien. O sea, mi padre siempre ha respetado mucho, siempre nos ha apoyado en todas las ideas que hemos tenido. Y es verdad que una persona como mi hermano, pues es una persona que viene y le gusta, pues hay que innovar, y entendíamos que en ese momento mi padre, que es una persona que a lo mejor llevaba mucho tiempo haciendo lo mismo, pues no iba a la velocidad que quería mi hermano. Pero es verdad que todo lo que ha querido hacer mi hermano o yo, mi padre siempre nos ha apoyado y nunca nos ha dicho no. Debe ser difícil, ¿no? Decirle a un hombre de éxito que ahora mismo el modelo es que su modelo es bueno, pero este modelo es mejor. ¿Cómo se lo comunicáis? O que ninguno es malo, simplemente que a lo mejor la actualidad es esta. ¿Cómo lo hacéis? Yo lo veo muy complicado. O sea, a mí me costó con mi padre. Innovar o morir. Sí. Básicamente veíamos que el modelo, la automatización, pues lo que es meter máquinas automáticas, poder tener un robot, que por cierto fue gracias a poder verlo en tu farmacia, pues... Bueno, y a tu hermano que os Y a mi convenció. hermano que fue... Porque muchas veces tienes la idea, sí, yo voy a meter un robot, pero hay que ser valiente. Hay que ser valiente y decir, vale, todas las cajoneras fuera y ponemos un robot. Esa valentía, todo eso, mi hermano sí que en eso es muy, muy, muy valiente. Yo a veces soy un poco más, vale, Pedro, cuidado, vamos poco a poco. Y mi padre, pues claro, es lo de siempre. Yo entiendo que una persona que toda su vida ha trabajado de una manera, pues dice, oye, déjame, digamos, morir con mi idea, y cuando la farmacia sea vuestra ya hacéis... No, mi padre al final, pues eso, pues nos ayudó, nos apoyó, y mi hermano, gracias a sus ideas y a ser una persona valiente, pues ha podido implementar todas las ideas, el robot, y cada vez vemos que pues nuestra función o nuestra intención es irnos automatizando, es viendo que si podemos meter un robot y podemos facilitar los procesos y evitar lo que es el error humano, pues hacerlo. Sí. Y al final creemos que es el camino a largo plazo. ¿Ha costado, Pedro? ¿El qué? A ver, el cambio... Los cambios de procesos. A ver, al final cualquier Todo cuesta. gestión del cambio y de cultura y todo es inicialmente lo más complicado, porque nos cuesta adaptarnos a nuevos cambios, incluso ahora mismo también nos sigue costando. Cada vez la curva del cambio es un poquito menor y con menos fricciones, pero cada vez que hay alguna novedad, siempre al principio choca y cuesta. ¿Y cómo os compenetráis? Porque claro, tú, Fernando, estás más cerca del paciente, ¿no? Sí, lo que tengo entendido y lo que yo veo día a día.
sí que tú eres un farmacéutico más similar a mí, más de barrio, más de conocer a todo el mundo, etcétera. Y Pedro tiene otro tipo de rol que es un poco es la estrategia, es el proceso, es un poco pues cómo hacer esos procesos que funcionen y cómo ejecutarlos junto a ti, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo os compenetráis? Al final, en una farmacia hay dos. Es importante que el jefe tiene que tener, yo se lo decía el otro día a mi hermano, hay dos parámetros que son muy importantes. Gestión y atención. Y a veces entramos en debate. La gestión es más importante que la atención. No, la atención es más importante que la gestión. Las dos van de la mano. Sí. Si yo considero que la atención, la profesionalidad de cada paciente que viene es muy importante, porque al final es muy importante que la gente entre y muchas veces viene por esa atención, también es muy importante conocer, tener unos stocks correctos y conocer todo lo que hay detrás para que se le dé la mejor atención. Entonces al final pues cada uno sabe dónde es bueno y dónde intentamos pues poder facilitar los trabajos. Y es verdad que me parece que las dos cosas van de la mano y es imprescindible que las dos cosas pues poder trabajarlas bien. Pues hablemos de ti. ¿En qué te pide hoy el cliente en el mostrador que no te pedía hace pues 5 años cuando empezaste más o menos? O sea, ¿Ha habido un cambio grande en este lustro? No que me pidan, sino que yo he visto dónde creemos que podemos potenciar una imagen, que es a través de los servicios sanitarios, a través de la atención personalizada. Yo tengo unos protocolos claros y yo detecto que hay 4 tipos de pacientes. ¿Y cómo lo comunicas a tu equipo? Pues yo por suerte tengo un equipo muy muy bueno, que siempre cuando yo les he intentado explicar, todo el mundo se esfuerza, todo el mundo intenta siempre. No tengo un equipo reacio cuando yo he querido implementar un protocolo, cuando siempre han ido de la mano conmigo. Y yo básicamente pues diferencié 4 tipos de pacientes que venían a la farmacia. ¿Cuáles son? El paciente que te pide algo, el paciente que nos pide un consejo de salud, el paciente que viene con una tarjeta de seguridad social que le acaban de poner un medicamento y el paciente recurrente crónico. Y yo creía yo que cada paciente pues había que personalizar la dispensación y cada paciente hacer unos protocolos y seguir unos pasos. Y no, evidentemente yo, como farmacéutico, Pedro, también aprendiendo por otros profesionales como Penmir, un farmacéutico que estuvo aquí, en el cual es de las personas que más admiro. Lo mencionamos en todos los podcasts. Es una persona que yo admiro, que yo siempre digo que da gusto escucharle y poder aprender de él. Da gusto. Pero sí. Yo lo que detectaba, Pedro, es que, claro, yo te pongo un ejemplo. Hacer la misma dispensación a ti o a tu abuelo, ¿es correcto? No, evidentemente, no, es completamente vale. distinto. Sí, pues empecé a ver, vale, pero aquí hay 4 tipos de pacientes. Entonces, a lo mejor, digo yo, que es importante, pero a lo mejor en vez de aprenderme los diferentes tipos de colágeno, y si empiezo por la base, decir, vale, hay 4 tipos de pacientes, voy a ir a los 4 tipos de pacientes mayoritarios. Vamos a aprender qué es lo que solicita cada uno, cómo podemos dispensar cada uno. Y a partir de allí, vamos a implementar una serie de protocolos, una serie de... Ya me lo decía tu hermano, cuando hablábamos, cuando nos conocíamos, dice... Habla con mi hermano, que es un crack en el consejo, cómo coloca el producto, cómo diferencia todas las categorías de dolor, cómo diferencia... Pero bueno, eso también es un trabajo conjunto, conjunto, pero también es lo que yo siempre digo. A veces yo, cuando empiezo en la farmacia, me has dicho, yo me he centrado mucho en el producto. En el producto, de decir, vale, pues tengo este producto es muy bueno, y empecé ofreciendo, me acuerdo, cremas de dolor. Y me acuerdo cuando empiezo, digo, mira papá, a mí me gusta mucho el tema del dolor, y empecé a ofrecer cremas de dolor. Y veía que la categoría de dolor me subía una barbaridad, centrándome en el producto. Y en el paciente. Y en el paciente, claro. Y en decir, vale, ¿qué tipo de crema le puedo dar al paciente? También es verdad que decía, oye, voy a incorporar, Pedro, una crema que no conoce el paciente. Claro, lo normal es, oye, Fernando, tú aquí pones una crema, se la ofreces a un paciente que el paciente no conoce, te va a decir, oye, yo quiero mi crema de toda la vida. Bueno, hablaremos un poco más adelante de todo el tema del consejo farmacéutico y demás. La cosa que yo vi es que para mí es importante que el farmacéutico se vaya formando, vaya cada vez mejorando y que cada vez vaya más a lo que es, no tanto al producto, sino a cada tipo de paciente. A la patología. A la patología y saber dispensar a cada tipo de paciente. Me encanta. El otro día me lo comentabas tú, el tipo de patología que tiene tu paciente y sobre todo centrarte en la patología del paciente para dar un mejor servicio, ¿no? Bueno, esto me lo dijiste. Claro, por eso. A ver, lo que nuestra estrategia, por así decirlo, que nosotros localizamos, es que la farmacia tradicionalmente siempre hemos metido, que es lo que estaba explicando mi hermano, mucho foco en el producto. ¿Qué quiere decir? El pricing del producto, el margen del producto, la rotación del producto, la colocación del producto, la promoción del producto. ¿Qué nos dimos cuenta?
que realmente es un enfoque mucho más correcto, en vez de centrarte en el producto, en las necesidades terapéuticas que tiene el paciente. Pero no dejáis de lado el pricing, la colocación del producto. No, claro que no. Color. Una vez bien trabajado eso, os centráis en eso. En el pricing, la rentabilidad. Esto es lo que hemos hablado antes. Claro, tú dices, atención, doy un producto de consejo, pero evidentemente tiene que haber una gestión de precio, de colocación, de margen. ¿Qué función tiene cada producto? Justo es lo que estabas explicando tu hermano. Sigue. No, claro, al final tenemos que tener, o al menos desde mi punto de vista, una mentalidad mucho más global de la gestión de la farmacia. Entonces, en el momento que nosotros somos capaces de detectar las necesidades reales de los pacientes y damos unas soluciones sencillas, simples y que resuelven el problema y lo sabemos comunicar correctamente, a partir de ahí el margen, la rotación, la rentabilidad, las compras, ya es muy sencillo, se puede llegar hasta, como lo tenemos nosotros ahora mismo, automatizado, y que todo el trabajo se centre en el mostrador y en cada vez ir localizando qué nuevas necesidades hay en el mostrador y cómo formamos al equipo para ir pudiendo resolver cada uno de esos casos. Claro, porque si tú ves una patología de un diabético, por ejemplo, ¿no? Tú sabes perfectamente qué le puedes recomendar, si sufre de pie diabético, etcétera, o qué o incluso... Pero yo me voy más allá. Por ejemplo, he puesto el ejemplo de diabético. Sí, pero el ejemplo de el por qué se está dolor. produciendo... A veces decimos, o sea, yo siempre digo, ¿cuánta gente sabe que los diabéticos tienen la piel seca? Y todo el mundo me dirá, yo. ¿Y por qué? Y ahí me dicen, no sé. Claro. Vale. Ofreces un producto, Explícalo, pero Fernando, eso podríamos explicarlo, pero ofrecemos un producto, pero no explicamos el por qué. El por qué un paciente diabético tiene mala circulación, el por qué un paciente diabético tiene infección de orina. Y muchas veces, igual que te digo el paciente diabético, digo, sí, yo sé que el paciente diabético tiene infección de orina. Vale, y yo le pregunto, ¿y por qué? Y ahí es donde digo, ¿cuánta gente sabe por qué el paciente diabético tiene infección de orina? ¿Cuánta gente sabe por qué este tipo de paciente tiene este problema? ¿Tenéis algún tipo de herramienta para el equipo en mostrador para que resuelva mejor o no? Bueno, tenemos las formaciones. Las formaciones... Mi hermano es el encargado de hacer estas formaciones sanitarias. Entonces, son dos tipos de formaciones. Primero, siguiendo con el ejemplo del diabético, primero se hace una más teórica, entendiendo bien por qué se produce la diabetes para todo el equipo, y luego una sesión práctica donde ponemos 4 tipos de pacientes diabéticos distintos y qué soluciones podemos dar desde el mostrador para que ese conocimiento no se quede únicamente en lo teórico, sino lo podamos llevar a la practicidad del día a día. Y eso lo vamos haciendo con las diferentes categorías de la farmacia, y eso es lo que te digo, que es un cambio total de paradigma y de cambio de modelo. ¿Y luego tenéis listas por patologías de clientes, de pacientes? Pregunto, es decir, hemos puesto el ejemplo de diabéticos, pues por ejemplo hipertensos... Sí, bueno, tenemos categorizada la farmacia en función de los grupos terapéuticos, vale. Pues hipertensos, diabéticos, dolor crónico, sistema nervioso central, etcétera. Sí. Y luego nosotros, gracias a eso, podemos saber pues qué está sucediendo en la farmacia. ¿Y cómo podéis ayudar a vuestro barrio? Claro, correcto. ¿Cuántas personas vienen con este tipo de problema? Pues 1 de cada 3 personas que entran en la farmacia tienen algún tipo de dolor. Y ese es un dato real que yo te puedo decir con datos estadísticos, por así decirlo. ¿Y colocáis lo que son los lineales en función a vuestras patologías? En función de la demanda. Al peso. En función de la demanda de los datos que tengáis. De los datos que tenemos, que eso yo lo digo mucho. Pues, por ejemplo, una cosa que hizo mi hermano muy, muy bien, cuando llega a la farmacia ve un lineal de infantil de 8 baldas. No, y esto es algo que... ¿vale? Y dice, vale, vamos a ver cuánto representa, ya que tenemos tanto espacio, que esto es gestión también, ya que tenemos tanto espacio de infantil, cuánto representa, que es importante, porque al final está muy bien las sensaciones. Yo creo que yo dispenso o vendo mucho infantil. Vale, ¿tienes unos datos que me reflejan? No, son mis sensaciones. Vale, por sensaciones no se toman decisiones. Eso lo decía Jordi Coidefort, otro farmacéutico que admiro, una barbaridad. Corona, perdón, Jordi Corona. Otro farmacéutico que admiro una barbaridad. Y lo decía, que muchas veces tomamos decisiones según sensaciones y no con unos números que nos respalden. Pues mira, el otro día escuchaba un podcast de Jaume Guillén, justamente hablé con él el jueves, sí que fuimos, que coincidí con Diego Sarasqueta, y nada, él comentaba, que me decía, joder, la natalidad bajó una barbaridad.
¿Cómo es que tenemos lineales tan grandes en las farmacias? Yo en la farmacia tengo un lineal bastante potente infantil, al fin y al cabo, porque me he especializado en infantil de una forma u otra. Pero detectar como detectaste tú, o como detectó Jaume, o como detectó pues incluso Juan, que habéis prácticamente quitado toda la línea infantil, ¿por qué motivo lo hicisteis al fin y al cabo? Bueno, a ver, la línea infantil no la quitamos. Vale, Lo que hicimos, pero sigo insistiendo. Vale, dime. Nosotros nos centramos en... O sea, no vemos como una categoría infantil, una categoría dental, una categoría de madurez, sino que lo dividimos por necesidades de salud. Entonces, ¿cuál es la necesidad de salud que puede tener una madre o un niño pequeño recién nacido? Pues ¿qué problemas puede tener? Puede tener problemas de alimentación. Entonces ahí pues tenemos las leches infantiles con las diferentes categorías de leche infantil en función del problema que puede tener el bebé. Luego también, ¿qué más problemas puede tener? Puede tener problemas de la piel. Entonces también tenemos una línea de productos para los problemas de la piel del bebé. Pero lo vemos como un global, no únicamente como categoría infantil o categoría bucal. Y este es el cambio de mentalidad. Y luego miramos, vale, ¿cuánta gente acude a la farmacia con este tipo de problema? Pues 1 de cada 1000. Entonces, 1 de cada 1000 va a tener menos importancia en mi farmacia que otras categorías, pues diabéticos a lo mejor es 1 de cada 5. Es entendible. Y nos focalizamos más en qué le podemos ofrecer a ese paciente diabético, no únicamente el producto de venta libre. Por necesidad, sino adherencia terapéutica, SPDs, explicarle bien que este medicamento puede tener estos problemas. Pedro, para hacer todo esto, también yo leía, porque yo me gusta mucho leer, y decían mucho las farmacias reactivas van a desaparecer. Y tú dices, ¿qué es una farmacia reactiva? La farmacia reactiva es esa farmacia... Explícanoslo. Pues es una farmacia que básicamente es, yo no te doy nada que tú no me pidas, porque ¿cómo te voy a ofrecer algo? ¿Cómo te voy a... si no me lo pides tú? Entonces al final básicamente te basas en que venga el paciente, te pide una cosa, lo das y ya está. La farmacia proactiva es esa farmacia que valora la atención farmacéutica y te da un consejo proactivo, que no muchas veces tiene que ir con una venta. Yo lo digo, oye, no le has dado una venta, ¿y qué más da? Si al paciente diabético le has explicado por qué tiene piel seca y no le has vendido, da igual. No. Le has dado un consejo, le has dado un valor añadido a tu trabajo, y este valor añadido, decía, que al final es lo que va a hacer que las farmacias muchas veces te escojan. Al final, vale, lo dice mi hermano, vale, puedo tener mucha línea infantil, pero ¿qué valor añadido le puedo dar desde el mostrador? Pues esa proactividad que hay que saber hacerla bien, evidentemente, y hay que ser consecuente y tener una buena formación, es importantísima para las farmacias. Estoy de acuerdo. Oye, vamos a cambiar un poquito de tema, sobre todo porque me interesa mucho cómo ha reaccionado la farmacia después de toda la tecnología que habéis metido, robots, inteligencia artificial, porque sí, ellos tienen inteligencia artificial, algo espectacular, y luego sistemas modernos, ¿no? Y sí que me gustaría, Pedro, saber el impacto que ha tenido esta transformación tecnológica tanto en el servicio como en vuestro equipo. Vale, ¿Por dónde quieres empezar? Vale, voy a empezar por un poquito hacer una mini síntesis de los cambios tecnológicos que hicimos en el momento que entramos mi hermano y yo en la farmacia. El primer cambio, y que supuso bastantes problemas, de hecho me atrevería a decir que fue el cambio más complicado, tú no lo viviste, tuviste suerte, fue el cambio de programa informático. O sea, partís de que cambiáis de programa informático. O sea, yo llevo 2 meses en la farmacia, digo, este programa, papá, No puede ser. O sea, no funciona. Veo otro tipo de programa. Hay otro programa que me gusta más, nombres. Y un chaval que era yo en ese momento, que lleva 2 meses en la farmacia, cambia el programa informático. Pero qué bueno que Jaime, tu padre, te dejase cambiarlo. Sí, a ver, le costó, pero es que soy muy insistente. Pero en 2 meses únicamente. Ahí es donde digo que mi padre al final es una persona que acaba accediendo. Lo normal es que si tú llevas 10 años con 30 años con un programa informático... 20 máximo. Bueno, 20 15 años a lo mejor. 15 años con un programa informático. Te viene un chico que acaba de acabar la carrera en 2 meses y dice, vamos a cambiar el programa. Lo normal es que digas, oye, cuando la farmacia sea tuya, haz lo que tú quieras. Pero tu hermano siempre viene con datos. Te dice, oye, que sepas que tenemos esto, pero que sepas que si ponemos esto, va a ir bien esto. Es decir, está bien.
No, claro, está bien. A mí un tipo que me venga, que me diga, si hacemos este cambio va a pasar esto y esto, perfecto. A mí me ha pasado aquí. Pero Luego, le dices... escuchándole aquí en la farmacia, me dice, oye Pedro, y me parece que esto lo haces bien, porque siempre te dice que lo haces bien, pero resulta que lo haces mal. Dice, No. Dice, está bien, pero yo lo haría así. El sí pero no de Pedro es acojonante. La pregunta es, la cosa es, claro, cambias un programa informático, un chico que acaba de llegar hace 2 meses, es la curva de cambio. Oye, Bueno, esto no va, mi padre también dice, oye, que yo siempre hacía esto y ahora esto no me va. Claro. Siempre. Que nos lo explique, ¿no? Cuéntanos. A ver, yo creo que tardé 3 días en aprenderlo. Porque el primer pedido que se hizo fue un horror. Porque, claro, no sabíamos ninguno cómo se utilizaba. Entonces, esa misma noche, un tochaco así de manual del programa informático. Pero tú no hiciste un curso. Sí, también había hecho un curso, pero aún así yo salía, por así decirlo, las cosas conceptuales. Luego tienes que saber qué botón hay que apretar para enviar el pedido, qué botón hay que apretar para cambiar los stocks, qué botón hay que apretar para X. Ahí, Entonces, ahí yo me tuve que estudiar todo el manual del programa informático, que me llevó pues 2 noches, y luego a partir de ahí pues ya supe arreglarlo, ponerlo como a mi gusto, y yo me atrevería a decir que 3 días de mucha tensión. A partir del 4.º día ya todo fue funcionando mejor, esa adaptabilidad al cambio ya fue menor. ¿Y qué tal se traslada de equipo ese cambio? Bueno, el equipo decía, jolín, es como si llevo 20 años trabajando en la farmacia y parece que soy novato, porque claro, es que no sabes ¿Y estabas hacer todo el rato nada. detrás del mostrador intentando arreglar o intentando resolver? Bueno, había que priorizar, en plan, ¿qué está siendo más urgente, esto o esto otro? Esto, pues primero el mostrador, venta, como siempre, para que los pacientes no esperen. Luego cosas más secundarias, pues ya, pues me acuerdo al principio, los encargos. Pues los encargos aún los hacíamos de la manera antigua, con un papelito apuntándolo tal, y luego ya, pues cuando ya lo básico estaba, pues ya utilizamos el programa informático para hacer los cambios. La recepción de pedidos, pues al principio para poner los precios de costes y tal, era un rollo. Luego ya, a partir del 3.er día, pues eso ya, todo cuadrado, todo perfecto. Y una vez hecho el cambio informático, eso ya, el chico que acaba de empezar era el chico que le tenían que preguntar todo. Porque ahí generas una barrera. Y se vuelve imprescindible. Y me vuelvo imprescindible en ese momento en la farmacia. Y mi mentalidad siempre es, vale, esto lo empiezo a hacer yo, pero en cuanto pueda lo quiero sistematizar, automatizar o delegar. Y que no requiera de mí para hacer las funciones operativas diarias. Hombre, yo de lo que más te admiro es que cómo delegas. Tienes una capacidad de delegar, lo explicas bien, luego lo delegas en alguien del equipo y luego lo ejecutan bien. Hay que llevarle un seguimiento, evidentemente. Fernando, sí, que me estabas mirando, pero es verdad, tiene esa capacidad, esa tranquilidad de hacerlo porque él lo tiene muy claro, ¿sabes? Sí, pero luego le falta, tiene una parte muy buena, pero siempre le he criticado un poco que, bueno, no criticar, pero es que al final cuando tú delegas algo, sí o sí hay que hacer un seguimiento, porque tú tienes una idea que cuando tú le haces un seguimiento puedes ir haciendo acciones correctoras antes que, por ejemplo, eso pueda salir mal o esto. Entonces sí que creo que a veces nos falta saber a quién delegamos las cosas. Luego os preguntaré... Y el control de seguimiento. Luego os preguntaré por vuestro famoso checklist. ¿Vale? Bueno, que eso es el control de seguimiento. Eso es exacto. Eso es Pero de sí mi amigo que Jordi. No sé si estarás de acuerdo, Fernando, que Pedro, para llegar, es decir, yo, para llegar de aquí hasta donde estás tú, a lo mejor hago 4 o 5 pasos y Pedro llega en 2. Sí. O tú también, vosotros llegáis en 2. Simplifica los procesos. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, a ver, tú piensas que yo soy farmacéutico, he tengo la carrera de farmacia, pero siempre, desde pequeñito, yo creo, he tenido más mentalidad de ingeniero. Al final, esa mentalidad de ingeniero... de ingeniería. Hombre, yo lo sé. Nunca... No, la verdad es que desde pequeñito ya sabía que iba a estudiar farmacia. Pero bueno, que al final el título es algo que te valida profesionalmente. Hombre, es el gran problema que tenemos los farmacéuticos, que salimos formados en una cosa y realmente cuando llegamos aquí es otra historia. Eso es lo que... Sí, eso es perdona muy que te importante. interrumpa, sigue, Pedro, dime. Bueno, y esa mentalidad de intentar siempre buscar cómo hacer las cosas pues a través de procesos más automáticos, de tecnología y tal, me ha ayudado muchísimo en la farmacia. Sí. Porque me ha simplificado muchísimos trabajos y claro, yo ya
desde casi el día 1 que entré en la farmacia tenía claro, cambio de programa informático, luego robotización. ¿Qué tardasteis en cambiar desde el programa al robot? Pues justo vino el COVID, ¿Qué tiempo? entonces se retrasó un poco y luego también que cada cosa tiene sus plazos. Y creo que estuvimos, pues si el programa informático lo cambiamos a principios del 20, pues el robot creo que lo pusimos en el 22 o en el 21. Vale. O finales del 21 o principios del 22. Y luego, ¿qué tal el cambio con el robot? ¿El equipo? Bueno, ese Los procesos- cambio fue mucho menos dramático que el de cambio Lo es mucho menos. de programa de gestión, porque al final es que Es una facilidad. es una facilidad. Es una facilidad enorme. Claro, siempre hay los miedos iniciales, pero un momento que te acostumbras a esa robotización, ya no vuelves atrás al sistema antiguo que teníamos de cajoneras. Y ahí te das cuenta también, cuando pones el robot es el momento de decir, cuando tienes dudas de poner otra máquina, el robot te da la respuesta. Es justo lo que te iba a preguntar. Después viene la robotización de SPDs. Pero antes, quiero preguntaros, ¿qué vino antes? ¿La robotización de SPDs o el Check Pharma? Bueno. Bueno, a ver, SPDs a la par. ya lo teníamos. Teníamos Porque esa es la el estructura. sistema que ya tenía mi padre de 60 pacientes Sí. y teníamos el sistema un poco más tradicional, pero ya tenía cierta automatización. Ya Sí, no verdad. estábamos únicamente con manual, sino teníamos las máquinas Sí, ahora os semiautomáticas. preguntaré por SPD y se le haré te haré la pregunta a ti. Sí, Porque esta te prefiero- la dejo a ti. Sí, porque que al ese final cambio lo has vivido más. Es tu laboratorio, es tu parte, esa historia, ¿no? Luego, pues, háblame sobre Check Pharma, sobre inteligencia artificial, por favor, que esto me interesa mucho y yo no lo tengo y seguramente habrá muchos Vale. farmacéuticos que les interesará. O sea, Explícalo bien. Una pregunta. ¿Tú cómo gestionas los cambios de mínimos en la Máximos farmacia? y mínimos. Bueno, al fin y al cabo, pues vamos pasando el pedido. Esto como lo hacen, creo que la mayoría de farmacéuticos que son un poco más rudimentarios como yo en este caso, ¿no? Gestionar los máximos y mínimos según la demanda que tú tienes, ¿no? Hay veces que hay medicamentos, por ejemplo, te salen pues en un mes 100 y luego te salen 20. Entonces tienes que ir regulando. Yo sé que vosotros tenéis inteligencia artificial y automáticamente lo regula el propio programa. Entonces quiero que me lo expliques. Claro, entonces... O a ellos, que Sí, también nos interesa. el problema que yo que me pasaba era que continuamente la demanda no es estática, sino que es dinámica. Y como tú bien has dicho, pues hay productos, sobre todo más centrado en especialidades. No me meto en la parte de parafarmacia. En las especialidades, pues muchas veces no sabía si tener uno en stock de esa especialidad, dos en stock, 3, 4 o 5. Entonces, el programa lo que te ayuda es cómo, con el menor stock posible, voy a dar el máximo nivel de servicio. Entonces, ¿qué sucede? Que esto cada día te va diciendo, el pedido que tú necesitas de reposición es este, ¡pum! Y ya el algoritmo que tiene metido el propio programa hace que tú tengas un nivel de servicio muy alto utilizando el menor stock necesario. Ya, pero el algoritmo lo tienes que meter tú según tus, No, el algoritmo- tus parámetros. O El algoritmo es Check Pharma. el algoritmo, me refiero, sí, pero tú tienes que poner una serie de parámetros en Check Pharma. No, ¿O no, ya te viene por Automáticamente- defecto, ya te hacen los cálculos y cada día te los va haciendo. Lo único que tú sí que tienes que hacer es decidir si tenerlo en stock o no. ¿A qué me refiero? Si tú quieres tener una unidad o ninguna unidad. Esa toma de decisión sí que la tomamos nosotros. ¿Y qué decisión tomamos nosotros? Nosotros, como valor añadido de Farmacia Vidal, intentamos tener un servicio de medicamentos siempre disponible. El famoso MSD. Sí. Pero parece que no, pero eso hace que mucha gente confíe en la farmacia porque sabe que en la Farmacia Vidal Lo tendrán. lo tendrán. Claro. Para nosotros eso es un valor añadido. Sobre todo me centro en el paciente crónico que digo yo, cada mes le sale una medicación y le estás dando falta cada mes. Pues está muy bien, pero habrá un día que, como un día se le ocurre ir a la farmacia al lado y lo tengan, a ver qué pasa. Entonces nosotros intentamos con ciertos medicamentos, no hablamos de apósitos, de batidos, porque si no, no tenemos espacio suficiente, pues intentar sí o sí tener ese medicamento. Mira, Ana, me viene perfecto, más hablado de paciente crónico y ahora hablaremos del servicio personalizado de dosificación que habéis pasado de 60 a 300. No, 300 no, 250. Ah, vale. 250. 270 y pico. No, 250. Ah, bueno, da igual, una barbaridad. Entonces, y todos son de calle. O sea, es Correcto. una gestión impecable. Habéis hecho un pedazo de laboratorio ahí Sí. que es espectacular, con una trazabilidad, unos procesos que luego te encargas
absolutamente todo de ti, todo el tema de los lotes, todo el tema de tal, es algo espectacular, es digno de ver. De hecho, creo que lo habéis reformado todo. Sí. Y ha quedado, pues, es como si entrases en Normon, ¿no? O en Cimpa directamente, ¿no? Ojalá. Entonces, bueno, contarme ese proceso. ¿Cómo pasáis de 60 a 70 pacientes que hacía tu padre? Recuerdo que lo hacía él directamente porque Vale. no se fiaba, o no es la palabra fiarse, pero quería hacerlo él, quería estar más a gestionarlo tú. Lo haces tú, pero con ayuda de tu equipo. Correcto. Vale, lo primero es una toma de decisiones en la cual mi hermano detecta que hay que tenemos un número de SPDs muy grande y le preguntaba a mi padre, papá, ¿por qué tenemos este número de SPDs muy grande? ¿Y fue por demanda o fue porque Ahí está. o por captación? No, por Es que la clave, para mí la clave, el proceso que nosotros hemos hecho, automatización interno, Sí. se puede hacer. Es ha tenido cierta complejidad, pero es viable. Lo complicado es, y para mí ahí tiene mucho mérito mi hermano, cómo nosotros ofrecemos ese servicio de dispensación. Que yo creo que eso es lo que marca más la diferencia. Porque es detectar una necesidad real de una persona que normalmente son pacientes polimedicados y que no son adherientes a su tratamiento, de que le cambia totalmente la manera de cuidar su salud. Claro, y luego cómo se encuentran de mejor. ¿Verdad, Correcto. Fernando? Me explico, es decir, ¿cómo detectas ese problema? Explícalo. Pues lo primero El es problema ver... que tiene el paciente. Claro, que te dice, no, pero lo metformina. No, que tengo mucha. Ven aquí. Lo primero, En plan, eso pero antes de todo es en análisis, de decir, vale, ¿por qué tengo tantos SPDs antes de nosotros hacer la captación y todo si mi padre no ha ofrecido el servicio? Papá, es que me lo piden. Vale, el paciente te está pidiendo algo. el servicio, claro. Pero mi padre no lo ofrece, pero hombre, te está pidiendo. Entonces ahí dices, vale, me están pidiendo algo. Y allí, en ese momento, es donde dices, vale, vamos a ver, mi hermano y yo invertimos en poder simplificar procesos a través de un robot, a través de hacer un proceso que, por cierto, todo el proceso de SPDs... Tercer cambio ya. En 2 años. Bueno, 1 año y pico. Brutal. Y en ese proceso de SPDs, pues hay muchos procesos y, sobre todo, nosotros tenemos claro una idea. No se puede hacer ningún error en SPDs. No, eso está claro. ¿Cuánto tiempo invertimos? Todo lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque no podemos hacer ningún error. Porque tenéis un equipo produciendo todo el rato. Todo ¿verdad? el rato, pero no solo En todos producir. los turnos, Producir, control de calidad, dispensación, Limpieza. Hay tantos procesos, comunicación a través de un drive, hay tantos procesos y lo queremos llevar a un nivel de profesionalidad porque nos lo exigen y porque para nosotros es importantísimo. Porque tú me decías, ¿tú sabes cuando un paciente confía mucho en ti, cuando te elige? Cuando te deja su medicación a ti. El proceso de que un paciente te deje su medicación, eso es que confía mucho en ti. Entrega su vida prácticamente. Claro, dice, oye, Fernando, confío en vosotros, aquí tenéis mi medicación. Tiene que haber una respuesta, tiene que haber un servicio. Pues, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo hacéis todo? Garantizar Pues, la seguridad, para la eso precisión, es- la calidad día a día. Pues para eso lo más importante... ¿Cómo empieza un lunes en Farmacia Vidal? No, en el no es un departamento lunes, de para eso SPDs? lo más importante es lo que dice mi hermano. El problema de mi padre en este caso es, pues preparo yo porque lo hago yo. Y ahí hay que hacer caso a Pedro Vidal, porque dice, voy a delegarlo a personas que sé que seguramente lo pueden hacer mejor que yo. No hace falta que yo produzca todos los SPDs. Es imposible. Es imposible, porque si no Necesitas dependería de un mí. equipo. No hace falta que yo dispense todos los SPDs. No hace falta que yo revise todas las pautas. Voy a tener un equipo. Lo más importante, especificar. Tengo un equipo de producción. 3 chicos maravillosos que producen súper bien. Tengo un equipo de control de calidad. Tengo una persona que es la encargada de dispensar. Y cada uno sabe perfectamente cuál es su funcionamiento, qué es lo que tiene que hacer. Y yo Lo gestionas. veo que todo funcione, toda la rueda. Y cuando veo una cosa que se puede mejorar, tomo acciones. He tenido que tomar muchísimas acciones en ese proceso. Unos 8 o 9 cambios. Y cuando ya es un cambio que detecto que tengo que tomar un cambio macro, lo consulto a mi hermano. Pues gracias a ese proceso es donde nosotros, cada vez el proceso va mejorando. Y es un servicio de calidad. Os voy a contar con objetividad todo el proceso de SPD de la Farmacia Vidal. Yo cuando les conozco, pues era una máquina redondita, poco a poco, en fin, era un poco lento el proceso. Luego
cambian a una máquina espectacular, que es un armario por completo gigante, con todo lleno de tolvas, con un control por lote, por caducidad, por medicación, etcétera. Están en un laboratorio bastante grande, incluso yo diría más grande que este museo donde estamos aquí, más allá del mostrador, y luego pasan a toda una planta, esto es verdad, a una planta que a lo mejor tiene unos 120 metros cuadrados, esa planta más o menos, 100 metros cuadrados. Sí, porque es todo el bajo de la farmacia, que antiguamente era el almacén. Entre 100 y 120 metros cuadrados, y esos 120 metros cuadrados es toda la planta de SPDs, del laboratorio de SPDs. Estamos hablando de una transición 3 fases, y cómo ha ido evolucionando, y seguramente cómo seguiréis evolucionando. Me ha encantado una frase que has dicho, es decir, he tenido que mejorar entre 8 y 9 puntos, pero esos 8 y 9 puntos los seguirás mejorando. Es decir, evidentemente. Siempre pongo ejemplos. Siempre de los se aviones. puede mejorar. Estaba Jumbo, luego está Airbus, Boeing, que hasta los Embraer, que en teoría son aviones muy seguros. Entonces han ido todos evolucionando, todos volaban, ¿de acuerdo? Pero todos han ido evolucionando, y todo lo que vais evolucionando vosotros y cómo evolucionaréis. Pero para que veáis la magnitud del Departamento de Servicio Personalizado de Dosificación de Farmacia Vidal, que es un laboratorio, es una pasada. Entonces, si algún día tengo la oportunidad de volver a la farmacia, me encantaría ver que no he visto la reforma aún. Siempre estás invitado, ¿no? Casa, sí, lo sé, pero puedes venir cuando quieras. Tenía que ir el sábado y no fui. Es verdad, Sí, pero bueno, puedes venir cuando tú quieras. Sí, justo. Pero bueno, nada, que me apetece verlo. Y nada, y alguien que tenga la duda, pues imagino que... las puertas abiertas. Puertas abiertas y os explicarán cómo funciona un departamento grande de SPDs. Y ojo, todo paciente de calle. Todo paciente de la farmacia Vidal. Sí, demostrador, que no tenemos residencias. Efectivamente, demostrador. Todo es un trabajo de día a día, donde tú has tenido una gran labor en esa captación. Bueno, yo y todo el equipo. Es decir, es lo que decía mi hermano. Yo, por ejemplo, si yo tuviera que producir los SPDs, tendría que estar 2 meses, porque yo no soy una persona operativa que pueda producir los SPDs de forma perfecta, pero por suerte tengo unos chicos que lo producen. Si yo tuviera que ordenar todos los SPDs, yo que no soy una persona ordenada, no sé dónde acabarían. Para eso tengo una persona muy ordenada. Y al final, delegarlo a personas que tienen unas capacidades mejor que tú, saber entender, saber cuando tienen una duda, poder ayudarles, y sobre todo, que hay que también hacerlo cuando lo hacen bien, motivar, qué bien estáis trabajando. Yo estoy muy muy contento porque cada vez tengo un equipo que cada vez entiende más en los SPDs, pues y todo mejor. Aquí delante de toda Estoy muy orgulloso de todos vosotros, ya lo sabéis, os lo digo, que a veces solo tengo que hacer acciones correctoras y no es verdad. Tengo por suerte ahora mismo uno de los mejores equipos que he tenido creo que desde que estoy en la farmacia. Estoy muy contento de poder tener este equipo. Bueno, pues hemos hablado del departamento de SPDs, que me parecía algo muy interesante. Creo que hemos ayudado muchísimo a todos los farmacéuticos que nos escuchen. Y luego hablamos de uno de tus, aunque me digas que no es uno de tus focos, ¿vale? Venga, dime. Pero es uno de los focos que yo recuerdo que le has dado muchísima importancia a lo largo de toda nuestra historia que nos hemos ido conociendo, ¿no? Que es el departamento de compras. Qué importante es comprar, ¿verdad, Pedro Vidal? Sí y no. Vale, ¿ves? Ha metido el sí y no, el sí pero no. Uy, perdón, ahora esto sonará. Bueno, no pasa nada. Estamos aquí en directo, o casi en directo. Pues mirad, os cuento un poco la gestión de compras, porque es tan importante, porque sí que es verdad que hay muchísimas farmacias que tienen sobrestock. Sobrestock me refiero a que tienen pues todo, a lo mejor su liquidez invertida en producto. Entonces hoy quiero que expliques por qué no hay que hacer eso, y hay otras estrategias, y no tener la farmacia vacía, ¿de acuerdo? Sí. Pero tener muchísimo stock, buen stock, un stock correcto, ¿de acuerdo? Sin tener un sobrestock. Por favor, Pedro, explícanos. A ver, ¿hasta qué punto me puedo poner técnico o no? Si me paso, me frenas. No, te corto. Voy cortando dos. No sé si os... Venga. O sea, ¿qué me di cuenta yo? Que nosotros, tradicionalmente, los farmacéuticos, de los titulares de farmacia, normalmente siempre nos hemos tenido el rol de gestión de las compras de la farmacia. Y entonces la manera tradicional de hacer las compras siempre ha sido una reunión con el delegado comercial, que te enseña las promociones, las campañas de salud o lo que tenga en ese momento ese laboratorio, y tú tenías que coger una calculadora y no sé qué, y un Excel, empezar a mirar todo y saber pues de este 3, de este 2, de este 4, y entonces luego al cabo de 2 o 3 semanas te llegaba el pedido de parafarmacia. Tú, claro, tenías que colocar ese pedido de parafarmacia fuera, lo ponías
se empezaba a vender ciertos productos, otros productos se vendían menos y entonces luego tenías que hacer un pedido de reposición, pero no te daba lo suficiente para hacer ese pedido de reposición. Entonces te generaba un hueco en la farmacia que hacía que la farmacia no estuviera colocada, entonces en ese hueco tenías que poner otro producto, entonces al poner el otro producto ya quedaba los lineales fatal. ¿Dónde encontraste el equilibrio? El equilibrio fue que directamente cambié el sistema de compras para que sea lo más sencillo posible. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Por un lado, tenemos la parte de medicamentos y por otro lado tenemos la parte de exposición. En la parte de medicamentos, como ya hemos explicado un poquito anteriormente con lo de Check Pharma de los mínimos y máximos, sí. ¿Qué buscamos? Tener el máximo surtido, o sea, el máximo nivel de servicio, el mayor número de referencias con el menor stock posible. ¿Para qué? Para maximizar la rotación. Luego también hay que informar que no podemos trabajar con todos los laboratorios, hay que tener unos laboratorios partner, o sea, no puedes trabajar con Tarbis, con Mylan, con... Ahí está lo otro que nosotros hemos buscado, que es... Como muchos ejemplos. Si nosotros tenemos que trabajar con un laboratorio, siempre buscamos, que esto fue una novedad que no sé quién lo introdujo, pero que para mí ha sido un gran cambio en la hora de la gestión de farmacia, que son las plataformas infinitos, que es que tú puedas tener una buena condición comercial desde la primera unidad y no tengas que cargarte la farmacia para tener esas condiciones. Entonces solo trabajamos con laboratorios que nos permiten tener esa plataforma infinito y solo el 100% de las compras la compramos a través de nuestro mayorista, que es Cooperativa. ¿Qué sucede? Que con medicamentos eso está muy bien, pero ya ahora me preguntarás, ¿y la parte para farmacia? Porque sí, es la otra parte que quería comentar. Si lo gestiono de esta manera, pues ¿qué tendré? Un champú, una pasta de dientes, una crema solar y va a aparecer una farmacia desabastecida. Sí. Entonces, en la zona de exposición también todo se compra a través de plataforma infinita, a través de mayorista, pero en lugar de comprar en función de ventas, compramos en función de espacio de exposición. Entonces, si yo quiero que este producto me esté colocado en 3 lineales, lo que hago es le pongo un stock mínimo de 10, por ejemplo, que es lo que cabe, y viene un cliente, se lleva ese producto, por la tarde me llega ese mismo producto y todo el equipo sabe que ese producto siempre va colocado en ese sitio. ¿Qué me permite eso? Tener una exposición en la farmacia vertical, que para mí es mucho más comercial, que da una sensación de armonía, que además hace que parezca que la farmacia tiene mayor calidad. Y además ahora con la incorporación que hemos incorporado hace poco de las etiquetas electrónicas, también nos permite tener un inventario actualizado en cada momento. Hombre, sí, ahí sales un poco de lo que es la farmacia bazar, que yo me incluyo, es decir, en mi día, y vosotros también, teníamos unas farmacias... Eso es lo que quería comentar. Sí, teníamos lleno de promociones, lleno Correcto. de expositores, lleno de tal. Nosotros también hemos quitado absolutamente todo es nítido, es una visión que como vosotros lo tenéis, o incluso vosotros lo tenéis muchísimo mejor, porque tenéis el producto mucho mejor colocado que yo, por mancha de color, pero por lo que estás explicando con esta estrategia. Porque es estática, ¿sabes? La estrategia siempre es estática, a no ser que yo un día, o mi hermano, decidamos decir, vale, pues vamos a cambiar, me lo invento, el lineal de la categoría de complementos alimenticios y vamos a trabajar con estos nuevos productos. Y entonces ahí ya cambiamos el lineal y cambiamos los mínimos y máximos, y todo esto, lógicamente, tú que me conoces sabes que no lo hago yo. ¿Quién hace todo eso? Daniela. Lo hace, efectivamente. Que Daniela es vuestras manos derechas. Claro, es la Correcto, chica Daniela que está en nuestra farmacia, que se encarga, por eso te decía que sí, que yo la gestión de compras, pero que luego la que hace todo es Daniela. Sí, bueno, y luego, tú, claro, dime, claro, yo cuento una experiencia que a mí nosotros la zona bucal hace ya unos años, me acuerdo, cuando estaba mi padre, pues yo un día fui, yo tampoco sabía mucho de lineales, yo veía a mi padre que venía a la farmacia y empezaba a cambiar todo. Venía, pum, cuando no estaba él, cuando no estaba mi padre, como mi padre era el encargado de cambiar los lineales, pues si no estaba mi padre... lo hacía vuestro padre. Sí, claro. Entonces era espectacular. Todo. Llegaba mi padre, empezaba a cambiar todo, esto aquí. Y, claro, yo le dije, papá, dime, ¿por qué le das el mismo espacio al gengilácer que a este gel? Si me sale a mí en mis ventas que este gengilácer, por ejemplo, este producto sale mucho más que este y le estás dando la misma exposición. ¿Por qué no ponemos más gengilácer y quitamos este producto que no tiene rotación? La mayoría de farmacias dice,
Si no lo saco, no lo vendo. Claro, mira. Y lo mantienes allí estático hasta que se vuelve un producto que caduca. Claro, si os habéis dado cuenta, todo lo que han ido explicando y demás, ellos se rigen por la calidad del servicio, ¿de acuerdo? Y las necesidades que tiene vuestro barrio. Por lo tanto, ellos tienen una estrategia que a ellos no les hace falta tener marcas líderes o de moda. Correcto. Ellos venden la marca que ellos creen que les va a ir bien a su paciente. Es una especie... No quiero compararlo con Mercadona, con Roche, pero... Ojalá, Ya, pero no le llegamos. Pero bueno, es una estrategia en farmacia muy similar, porque al fin y al cabo tenéis muy buenos productos, que a lo mejor no son conocidos como otras marcas que a lo mejor salen en la televisión, y vosotros tenéis la capacidad de poderlo saber recomendar. Eso es implicación del equipo, formación del equipo, estrategia por vuestra parte... Pero también, Pedro, lo que dices, que es importantísimo, la atención y el consejo, es que... ¿Por qué se forman los bazares? O sea, tú has dicho, porque al final, si tú te quitas, o sea, yo lo veo, y Pedro, mi hermano me explicó una cosa de las leches del Mercadona, tenía 8 marcas, el del Mercadona, que supongo que yo siempre digo, este hombre debe saber 8 marcas, y lo típico. Algo sabe. Pongo 8 marcas, pongo 8 marcas porque así cuando venga el cliente verá que tengo de todo. Claro, 8 marcas. Y un día dijo Roche, tío, tengo 8 marcas, y en verdad solo vendo 2. Voy a quitar 6 marcas y voy a poner 2 que se vean mucho. La líder y la mía. ¿Y sabes lo que yo creo que ya no tiene líder. Vale, ¿sabes lo que le pasó a Roche? Quitando esas 6 marcas que todo el mundo... que triplicó la venta de leches. Simplificando. Hombre, pues aplícalo a la farmacia. Justo. Precios competitivos, evidentemente. Esto sí que no sí, lo he comentado, pero evidentemente son precios bastante razonables, me gusta llamar. Y luego también creo que la farmacia a nivel empresarial entra en una sostenibilidad económica muy interesante. Claro, porque... Esto explícalo bien, porque esto le va a interesar mucho a los farmacéuticos. Vale, a ver, vamos la sostenibilidad económica a través de este modelo de gestión. ¿Qué sucede? Con nuestro modelo de gestión conseguimos una rotación bastante más alta que la media de farmacias, mantenemos el margen comercial sin necesidad de tenernos que cargar de producto y entonces al final la rentabilidad tú lo puedes ver como una multiplicación entre la rotación por el margen y así podemos saber la rentabilidad del inventario. Disculpa que te interrumpa porque has dicho una cosa importante. Es muy importante que no nos mentalicemos de que venga una gran casa y nos diga, mira, con 600 unidades de este producto tienes de descuento. Es un pequeño error. Sí, Desde mi punto de vista, grande. no sé si opinas igual que Pequeño, yo. Yo lo grande. hice. Vale, de acuerdo. Pues explica por qué no se tiene que hacer eso y se tiene que hacer para el modelo de sostenibilidad económica a nivel de compras, vuestro modelo. Y bueno, incluso mi modelo ya. Sí, a ver, sobre todo porque te va a quedar ese stock, como he mencionado antes cuando hacíamos las compras con el delegado, que habrá referencias que salgan más y otras que salgan menos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que tú todo el rato en el lineal de la farmacia, sin darte cuenta, estás exponiendo los productos que tu consumidor no quiere, que son los restos del pedido que tú has hecho. Entonces, eso va haciendo que tengas los productos de menor demanda y los de gran demanda tienes que estar continuamente pidiéndolos y te vas llenando de los otros. ¿Qué sucede? Que luego la liquidez de la farmacia, que eso es otro punto bastante interesante, cómo funciona los flujos de caja en una farmacia, los tienes invertidos en el stock y no tienes para reinvertirlos en otras acciones que seguramente sean mucho más eficientes a nivel de la farmacia. Empresarial. Y incluso, por cómo funciona, ¿qué me gusta también de nuestro modelo? Que nosotros estos productos de parafarmacia lo vendes al instante y lo cobras al instante. Sin embargo, la facturación de los medicamentos de la Seguridad Social lo facturas a final de mes y lo cobras a casi 50 días. A casi 40. Entonces, 45. ¿Qué hace? Que tengas un todo el de rato caja te esté debiendo. O sea, nosotros estamos financiando la Seguridad Social con nuestro dinero. Y entonces siempre tiene una deuda contigo la Seguridad Social y gracias a este modelo de buscar la rotación continua en esos productos consigo tener un flujo de caja que sea positivo para la farmacia y entonces siempre pueda tener recursos para reinvertir en robótica, en el sistema de SPDs, en mejorar el laboratorio, que ahí sí que aporto mucho más valor que en los productos que se me están quedando en obsoletos. Resumen, si te tengo que pagar una factura, te la puedo pagar con dinero, no te la puedo pagar con producto.
Es decir... No digáis marcas, ¿eh? No, marcas no, pero decir, no, mira, no... Bueno, el dinero, se puede decir alguna, ¿no? No tengo el dinero, pero tengo todos estos jarabes que he comprado en la promoción de invierno. No, entonces si tú consigues que el dinero lo tengas tú y no lo inviertas en producto, sobre todo en un exceso de producto, al final eso se agradece. Pero para eso tienes que tener, es verdad que yo mismamente, cuando yo acabo farmacia, yo no tengo lo que tiene mi hermano, esos conocimientos. Creo que nos pasa a los farmacéuticos, acabamos y a nosotros en farmacia nos han enseñado a atender. Nos han enseñado a ser a conocer muy bien los medicamentos, el principio activo, pero todas estas cosas a mí no me la contaron. Bueno, a mí en farmacia, a mí en mi carrera no me lo contaron. No, a nosotros nos enseñan otras cosas. Y todo este conocimiento, gracias a mi padre, a mi hermano, a hacer un máster, a formarme, yo decía, ostras, yo solo una farmacia, pues yo sí que hubiera, si no llega a ser por mi hermano y por mi padre, yo soy el primero que no hubiera. Con el modelo antiguo. Seguiría con el modelo antiguo porque no tenía formación. Claro. Lo que sí que me encantó, una frase que dijo Jordi y Juan Arizpurúa. Dice, es verdad, os vamos a explicar el modelo que a nosotros nos funciona y nos va bien, que no quiere decir que sea el correcto. Correcto. Esto es importante, porque al final como nos puede venir otro farmacéutico, otro lugar de España y nos dice, oye, mira, yo creo que vais equivocados en esto, y que nos puede dar su razón, ¿eh? Evidentemente. Explicamos el modelo de gestión, o los videos en este caso explican el modelo de gestión que a ellos les funciona y que a ellos les va bien, que, oye, chapó, es extraordinario y yo he agarrado muchísimas ideas vuestras y os doy gracias también, ¿vale? Por otro lado, hablemos del checklist, famoso checklist que no es idea nuestra. No, es idea nuestra, es idea de nuestro amigo Jordi. Saber copiar a los buenos es importante. Saber aprender de la gente y tener esa humildad, porque nadie... A veces decimos, somos los mejores. No es verdad. Hay gente que siempre va a saber más que tú y lo que hay que hacer es escucharles, aprender y aplicarlo en tu farmacia, en tu negocio. Y eso es importantísimo. Adelante, Fernando. ¿Qué rutinas o herramientas utilizas para mantener el orden en una operativa tan viva como la Farmacia Vidal? Vale, yo, por ejemplo, detectaba que a veces en mi equipo nos fallaba un poquito lo que era la comunicación, la coordinación y... sobre todo que pues habían cosas que no se hacían bien o que se dejaban, priorizabas unas cosas y otras cosas no se hacían y constantemente me enfadaba, también por inmadurez, porque al principio, al final, cuando empiezas en la farmacia, pues siempre te equivocas y a través de la experiencia vas aprendiendo. Y pues fui a visitar a una de las personas que más admiro, que es Jordi, en Barcelona, y una farmacia con 19 empleados. No, 19 no. No, ¿cuántos eran? 42. Jordi, 19 ¿cómo es posible que se coordinen 42? Es imposible. O sea, ¿cómo tú puedes controlar que se pasen bien los pedidos, que se sigan unos protocolos de calidad? Bueno, a ti te hubiese encantado la farmacia de Logroño. No, seguramente sí. Pero yo en ese día, Jordi, ese día a mí me abrió los ojos y me enseñó un listado donde hacía una vez al mes unas preguntas en cada zona, recepción de pedidos, atención farmacéutica, en el mostrador, y él, una persona de su confianza, iba básicamente, pues iba pasando por la farmacia, iba apuntando si se estaba haciendo de forma correcta. Índice de calidad, valoraba la calidad de la farmacia. ¿Qué conseguía? Pues que todo el equipo se coordinara, que todo el mundo siguiera los mismos procesos. ¿Y qué lo haces a final de mes? Y a final de mes yo lo que hago es vengo un día, cojo un listado y junto con mi hermano pues voy apuntando si se ha hecho de forma correcta con la calidad. Es el mismo día, es un día sorpresa. Es un día sorpresa, a veces vengo 2 y la verdad es que es estricto, ¿eh? No regala nada. No regalo nada. Me lo puedo imaginar. Soy estricto. A mí no, entrenamos juntos, Fernando. Bueno, ahora, un momento, os cuento una cosilla. Entrenamos juntos, hacemos deporte, de hecho ahora mismo nos vamos a entrenar juntos y no me perdona la flexión el tío. Soy estricto, pero gracias a eso he conseguido que el equipo llegue a una calidad increíble, es decir, increíble, que estén involucrados y que sobre todo si una persona no tiene actitud o no quiere trabajar, que pueda afectar, al final la checklist es una forma de que esa persona que dice yo el pedido no lo quiero pasar bien. Vale, no lo pases bien, pero el problema es que cuando yo venga, si veo que el pedido no se ha pasado bien, esto repercute a los otros que sí que lo han hecho bien. Entonces, ¿qué hacen los que no lo...? Es como una especie de no presión, pero decir, oye, que aquí se tiene que trabajar con calidad, con actitud y con aptitud. Estoy de acuerdo. ¿Y cómo haces si detectas a un colaborador vuestro, o sea, un equipo, un miembro del equipo de vuestra farmacia, que no está motivado, que no tenga muchísimas ganas? ¿Cómo actuáis con él? Es una eso, por ejemplo... O sea, mi hermano es más motivacional que yo. Sí, mi hermano es mucho... O sea, cuando yo siempre digo, tiene que haber, para mí, y esto también me lo enseña mi hermano, hay que saber comunicar.
¿A qué me refiero? Hay que saber decir las cosas, hay que saber motivar, pero también hay que saber hacer una corrección. Es algo que a mí me ha costado mucho el saber, vale, esto es algo importante, a lo mejor tengo que meter un tonito un poco más alto y a lo mejor en esto que es no una tontería, pues a lo mejor rebajar un poquito. ¿Y qué sois, de corregir en el momento o corregir cuando pasa a todo lo pasado? A ver, yo normalmente me fijo si el fallo es por una falta de habilidad o conocimiento, entonces le explica bien cómo lo tiene que realizar para que no se le vuelva a suceder y simplemente es una medida correctora para que entienda bien el proceso. Y luego hay faltas de actitud, que es, pues no lo he hecho bien porque Te interrumpo porque también hay faltas que a veces en el sistema. Claro, también a Eso es veces lo que que tendrías que que hablar. esté mal el sistema que nosotros hemos montado, que tenga fallos, y entonces ahí hay que cambiar todo el sistema porque no tiene sentido. ¿Y os ha ocurrido eso? Claro, continuamente. Continuamente Con estáis. cualquier cosita hay que ir. Continuamente. Es un proceso que si a alguien le interesa, yo me baso mucho en la metodología Lean de Toyota para tomar todas estas decisiones de qué cambios hay que ir haciendo y de automatizaciones. Explícame esa metodología Lean de Toyota. Sí, he visto algo de esto. ¿Quieres que te lo explique? Explícalo rápido. O sea, básicamente es una metodología donde tú tienes que mirar dónde se desperdicia el tiempo o los recursos, mejor, no solo los recursos en la empresa, Vale. En este caso en nuestras farmacias. ¿Dónde desperdiciamos recursos? Recursos de tiempo. ¿Dónde estamos perdiendo tiempo que no es útil? ¿Dónde estamos desperdiciando desperdicios de movimiento? ¿Qué movimientos hacemos que no tienen sentido? ¿Qué de producto? ¿Qué producto estamos desperdiciando que no tienen sentido? De recursos financieros, de euros, donde estamos invirtiendo el dinero que no nos está dando un retorno. Y entonces, cuando tú localizas dónde estás perdiendo las cosas, tomas medidas correctoras para mejorarlo. Básicamente, así resumido, muy breve. ¿Me podéis poner ejemplos? Un ejemplo Sí. rápido. Bueno, de el farmacia, ejemplo- para que lo entiendan yo bien. pongo un El ejemplo- stock sobrante. No, o el Sí. stock sobrante Ay, sí, o no hemos el... hablado del inmovilizado que O, se por genera. ejemplo, yo tenía un problema en la farmacia que era que mi hermano en eso mi hermano, en esa toma de decisiones es impresionante. O sea, yo veía que la farmacia había mucha gente y que tenía 2 personas contándome el pedido del láser. O contándome un pedido directo. Un pedido directo. Entonces yo decía, vale, no, pero es que se está montando cola, pero es que tengo 2 personas recepcionando, contando el pedido. Aquí estoy perdiendo mucho No, tiempo. hay que priorizar el mostrador. Sí, pero si no el pedido no se hace. Ya, pero... Entonces a yo través decía, del no, cambio- tenemos que ser capaces de gestionar el pedido, El pero multitasking. sin que el mostrador se... Multitasking, sí. Y no lo conseguía. Sí, sí. Y yo intentaba, no, mira, chicos, pero tú puedes contar mientras dispensas y yo todo el rato, pero tú puedes estar contando mientras dispensas porque luego lo puedes hacer y luego puedes hacer... Y yo decía, pero Fernando, si yo, por ejemplo, no sirvo para el multitasking. Yo soy una persona que si hago 2 cosas a la vez, no hago ninguna bien. Por mi forma, Pero en si general hago- yo creo que todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, Y más yo los les hombres, pedía macho. Están a ahí. ellos que hicieran lo que yo no sé hacer, que son 2 cosas a la vez. Y ahí, pues, intervino una persona, que es mi hermano, y dijo, vale, yo le cuento el problemática. Oye, Pedro, me llega un pedido a las 12, la persona se pone el pedido pero no sale a dispensar, La se montan perdemos. colas, no priorizo, yo me pongo nervioso. ¿Qué hacemos? No, el pedido lo dejamos y ya lo pasaremos. Vale, pero ¿cuándo? El cuándo, hay que encontrar el momento. Sí. Claro, el momento cuándo, pero es que tampoco encuentras el momento. Déjame que te interrumpa un segundo. Hay muchísima gente que seguramente nos escuchará que reciben pedidos y se les van acumulando pedidos. Correcto. Y tú entras en la rebotica de cualquier Y farmacia hay un cuello de botella y hay enorme. un cuello de botella pero gigante que llegó a lo mejor el pedido de dental hace 2 semanas y aún no está recepcionado porque ¿qué pasa? Todos los días se recepciona el pedido del mayorista, etcétera, Correcto. etcétera, y se generan este tipo de cuellos de botella porque vas acumulando tareitas. Y luego, esto es un ejemplo, el otro ejemplo que tú has comentado, que es el exceso sobrante de stock, que antes lo has comentado en Sí, las compras, los que también lo has desperdicios. comentado ahora, que afecta directamente a la sostenibilidad económica, ¿no? Entonces, termíname con eso y luego hacemos la última pregunta. Venga. Que A ver, estoy súper... yo estoy disfrutando. De verdad. os voy a recomendar, si a alguien le interesa el tema, un libro que se llama La Meta. No me acuerdo ahora cómo se llama exactamente el autor, pero te habla de la teoría de Vale, las estas eran restricciones. mis últimas preguntas. Película y... Bueno, da igual. Va- Película y libro, Vale, pero bueno, pues da mira, igual. ya me han anticipado. Este libro de la teoría de las restricciones te ayuda a identificar en un proceso, en un sistema, donde se está
¿por qué no puede ser más eficiente? ¿Dónde se está produciendo el cuello de botella? Y si tú solucionas ese cuello de botella, el resto empieza a funcionar correctamente. Entonces, la localización de esas teorías de la restricción, para mí en una farmacia es clave poderlo hacer en cualquier proceso, en los procesos de venta, en los procesos de compra, en los procesos de recepción de pedidos, en los procesos de SPDs, en los procesos financieros, en todo. Si tú encuentras la restricción y la superas, de repente todo empieza a funcionar mucho mejor. Lo simplificas y es más fácil de gestionar, evidentemente. Sí. Luego, para terminar, os voy a hacer 3 preguntas, ¿vale? ¿Con quién empiezo? Con mi hermano. Es que me encantaría hacer que fuese con musiquita y tal, estilo Venga, ¿cómo se llama? tírame la primera pregunta. Pues mirad, me tienes que decir canción favorita, Madre mía. ¿de acuerdo? Película favorita y libro favorito, que ya sabemos el de Pedro. Bueno, no es el favorito. Es Vale, pues el libro que recomiendes, por ejemplo. Cuéntame, una canción favorita. Mira, la que te inspira, la que tú vas a la farmacia, te pones una canción y dices, No, "Buah". yo... Bad Bunny. Bad Bunny no. No, me gusta... Ahora está de gira Bad Bunny, por cierto. Ahora empieza la gira, ¿verdad? Me gusta mucho la música comercial, Quevedo, alguna canción me gusta bastante, sé que no es ¿Qué canción motivadora? Cuéntame. No sé, cualquiera de Quevedo me gusta bastante. O sea, Quevedo es un cantante que es verdad que no es el mejor cantante del mundo, pero me gusta bastante. Bueno, tiene un Grammy, ¿eh? Bueno, no sé si tiene un Grammy, Manco pero me no gusta es, bastante. es un Película, yo tengo mi película favorita que es el Joker 1, porque aparte, el Joker 1, no el 2, no, el Joker 1 porque representa un poco como un paciente, o sea, como visión farmacéutica, representa un poco como a un paciente cuando no le damos la de medicación y sobre todo en el tema de Estados Unidos, pues la sanidad privada no tienes el suficiente dinero para poder tomar tu tratamiento, lo que lleva a hacer la mente del Joker, cómo toma acciones que hasta tú mismo lo puedes llegar a entender y ahí dices tú, claro, esto muchas veces pasa que si un paciente de este tipo no toma su medicación porque en Estados Unidos no tiene la suficiente capacidad económica, lo que puede llevar a ocurrir. Entonces a mí me encantó esa película. Y de libro, pues ahora mismo no te sabría... Tú eres menos lector que tú. Yo soy menos lector, sí. Yo me gusta mucho leer periódicos, leer artículos, leer formaciones, pero leer lo que es un libro me cuesta un poquito más. Porque tu hermano los devora los libros. Mi hermano le encanta, sí. Sí. Bueno, Pedro, canción motivadora, ¿cuál te gusta? A ver. La que te pones para ir a correr o para esquí o... Es que yo corro sin música, pero bueno, si me tuviera que poner ahora mismo una canción, yo creo que me pondría algo de Estopa o algo así. ¿Algo de Estopa? Sí. Sí, Melendi, mira, Melendi me gusta Estopa, muchísimo. Melendi. A mí me encanta. Me gusta el pop español. Melendi me encanta. No lo he dicho, Melendi a mí me encanta. Y nada de DHI, ¿no? De HI, por supuesto, el número 1. Gracias. De hecho... DHI, la canción, ¿cómo se llamaba? Había una canción muy buena. Dominicana. Me encantaba esa canción. Yo siempre Dominicana, si te hubiera Dominicana, correr. buenísima canción. Claro, La escuché un montón de veces. Es la melodía de Más allá del mostrador, la nueva melodía. Sobre todo por el cantante, porque el batería es un poco flojo, pero... El batería, pues por eso siempre está detrás, para que no le vean. Después, pues libro favorito, libro que te inspira, la meta, otro. No, el favorito, Antifrágil de Taleb. Vale. ¿Lo apuntáis? No sé, ¿de qué va? Bueno, uff. ¿Es el filósofo las que me cosas, contaste? sí, Vale. las cosas que se benefician del desorden. Vale. Ya está. ¿Y película? Y película... A ver, como hemos estado hablando de procesos y tal, la de... no sé ni cómo es el título, pero es la del creador del McDonald's. Me gustó. Esto sí, Pepe. O Moneyball también. Moneyball, sí. Esas dos me gustan bastante. Pues bueno, ya sabéis. Luego, para terminar, hago siempre esta pregunta. ¿Cómo veis el sector mirando hacia adelante? ¿Cómo os lo imagináis dentro de 5 o 10 años? La farmacia comunitaria en sí. Vale. Yo lo que veo la farmacia comunitaria es un farmacéutico cada vez más formado a nivel de gestión. Creo que cada vez el farmacéutico, al final la gestión es muy importante que la controle, es decir, tiene que tener un conocimiento de gestión porque también tiene su parte empresarial. Creo que cada vez la farmacia se va a automatizar, todo lo que sea meter robots. Creo que la tecnología al final, pues lo que he dicho, o innovas o mueres. Y creo que cada vez pues la farmacia tiene que ir más a valorar lo que es el farmacéutico para que en un futuro, que esperemos que nunca que no nos puedan sustituir a nivel de pues dar ese consejo proactivo, lo que he dicho, una farmacia más destinada al consejo, a dar ese valor añadido a cada paciente que viene y poder darle un consejo proactivo. O sea, una farmacia asistencial, dirías. Una farmacia asistencial a través del consejo. Creo que cada vez ese será nuestro foco. Esa es la idea de Fernando Vidal. Pedro Vidal.
A ver, básicamente es parecida, si no estaríamos fastidiados. Un espacio de salud personalizado. Un hub de salud. También me gusta. ¿Te gusta esa...? Y experiencia, que la persona cuando venga, tú eso lo recalcas mucho, eso me gustó mucho que te escuché a ti, porque también he aprendido muchísimo de escucharte, Pedro. Gracias. La experiencia de compra, que hablaba mucho. ¿Qué es esto de la experiencia de compra? Pues es cuando el paciente viene, lo que dice mi hermano de la postventa, de cómo está el lineal, de cómo le han atendido, de la personalización. Creo que eso va a ser muy importante para nosotros. Buah, acabas de decir una cosa de preventa, postventa. Bueno, has dicho la postventa. Es que podríamos estar aquí hablando 2 horas. Sí. Pero bueno. ¿Lo dejamos para cuando te hagamos la entrevista a ti? Bueno, sí, vale. Tengo muchas ganas y me gustaría también poder ir porque... Poder estar aquí porque te la haré yo la entrevista, porque he aprendido... Te va a dar caña. Miedo me He da. aprendido muchísimo de ti, de Pep, de mis amigos farmacéuticos, he aprendido un montón y os agradezco mucho todo lo que me habéis enseñado y todo lo que os he podido escuchar y aplicar. Pues muchas gracias. Oye, qué honor. Qué palabras más bonitas me acabas de decir, Fernando. Fernando Vidal, Pedro Vidal, muchísimas gracias. Hoy aquí, al otro lado, te rescato el próximo, ¿eh? Venga. Tú vienes aquí. Invitado muy especial al próximo podcast también es balear, pero no mallorquín. Lo dejo aquí. ¿Algo más que añadir? Yo creo que sí, que vendrá. Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias.